¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a su clase de Historia de Venezuela. Hoy analizaremos las principales propuestas hechas por Simón Bolívar en el discurso Angostura de 1819. Recordemos que desde 1811 se estableció la República en Venezuela, pero entre 1813 y 1818 todas las facultades extraordinarias de gobierno, por razones de guerra, fueron delegadas a Simón Bolívar. Esto quiere decir que el poder ejecutivo, la capacidad para legislar y también la potestad para administrar justicia estaba en manos de los militares. Sin embargo, Bolívar entiende muy bien, ya para 1818, que esto debe cambiar, que se debe retomar la senda del republicanismo. Por esta razón, en 1818 convoca elecciones para que distintos diputados que representaban las provincias que en aquel entonces estaban liberadas pudiesen reunirse en Angostura para analizar la situación del país y promulgar una nueva constitución. Ese será nuestro tema de hoy. La campaña de Oriente y la liberación de Guayana, ocurrida entre 1816 y 1817, colocaron la mesa para que las fuerzas republicanas pudieran reorganizarse y refundar la República en 1819. Para ello, Bolívar convocó un Congreso Constituyente en 1818, el cual se instala el 15 de febrero de 1819. Sin embargo, en 1813, Bolívar es quien asume las facultades extraordinarias de gobierno, pero comprende que ya en 1819 es el momento de retornarlas a su espacio habitual. Bolívar, como buen republicano, considera que el poder ejecutivo, legislativo y judicial deben ejercer sus funciones y que el Estado no puede ser ejercido por la voluntad de un hombre. En este sentido, la renuncia de Bolívar y la posibilidad de hacer una nueva constitución, la posibilidad y la necesidad de hacer una nueva constitución, que sería la segunda para Venezuela en 1819, marcaron la pauta de ese Congreso. El Libertador, luego de la experiencia adquirida desde 1813, se toma las atribuciones de hacer algunas sugerencias a los diputados que estaban instalados en ese Congreso para esa nueva Carta Magna que marcaría los pasos de la República a partir de 1819. Una de las sugerencias que hace el Libertador es cambiar la tendencia de gobierno existente en la época. El modelo es el mismo, es republicano, porque Bolívar siempre va a defender la República como sistema de gobierno, pero critica la tendencia federalista que había asumido la Constitución en 1811. Él defiende ese sistema, considera que ha sido muy exitoso en otros países como Estados Unidos de América, pero que en Venezuela y en buena parte de América del Sur no era el más apropiado. Y en sustitución de este sistema propone el centralismo como forma de gobierno. Otros aspectos esenciales dentro del discurso de Angostura es la propuesta de unificar Nueva Granada y Venezuela en una sola nación. Esto es una idea que ya desde la Carta de Jamaica Bolívar la había asomado y aquí formalmente considera que debe efectivamente proponerse la unión de Venezuela y Nueva Granada en una sola nación. Hay una propuesta novedosa dentro del discurso de Angostura que es el Senado hereditario. Bolívar es republicano, pero considera que la anarquía es el peor enemigo que tiene la República por dentro. Es decir, que si bien defiende la autonomía de los poderes y defiende la soberanía popular, también considera que la excesiva libertad puede llevar al fracaso republicano. Y en este sentido, considera que la propuesta de Senado hereditario es el dique que puede contener los excesos a una libertad ilimitada en nuestro pueblo. Entonces, esa es otra de las propuestas hechas en 1819. Aparte de ello, propone un cuarto poder, que es el poder moral. El poder moral, Bolívar lo concibe como una especie de institución que guíe la buena conducta de los ciudadanos, que de alguna manera forme a las personas para ser buenos republicanos, porque para él era esencial, era indispensable tener republicanos como única vía para consolidar la república como sistema de gobierno. Otra de las propuestas que hace Bolívar en Angostura es la abolición completa de la esclavitud. Recordemos lo visto en clases pasadas, cómo ese contacto con el Caribe, ese apoyo a Alejandro Petión, provocó un cambio en la visión política de Bolívar. Cuando regresa en 1816, una de las primeras acciones está enfocada en ofrecer la libertad a los esclavos para justamente lograr
la independencia y para extender ese beneficio de la libertad a todos los ciudadanos por igual, sin distinción de clase. Junto al poder moral está la concepción de educación popular. Bolívar entendía claramente que sin un pueblo educado era imposible tener una república consolidada. Recordemos que en la colonia solamente los blancos estudiaban. Si tú eras pardo, negro o indio, no tenías ni siquiera el derecho a ir a una escuela de primeras letras. Bolívar propone en 1819 la educación universal, la educación para todos. Otra de las propuestas que no fue aceptada por los diputados del Congreso fue el Senado hereditario. Los diputados no creyeron en esa explicación, en esa justificación del Libertador de tener una institución que de alguna manera frenara posibles excesos de la población, y por lo tanto la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores se aprobó, pero sin que tuvieran carácter ni vitalicio y mucho menos hereditario. Estas resoluciones del Congreso de 1819 reflejan que no todo lo que propuso el Libertador fue aceptado, de hecho la mayor parte fue rechazado, pero el concepto de república centralista y la unificación con la Nueva Granada sí fue aprobado, sí contó con el respaldo de todos los asistentes y va a ser un tema fundamental en lo que fue la vida republicana de Venezuela entre 1819 y 1830. En la clase de hoy estudiamos las propuestas más significativas hechas por Simón Bolívar en el discurso Angostura pronunciado el 15 de febrero de 1819. Entre esas propuestas destacamos el sistema centralista de gobierno dentro del propio modelo republicano, la abolición de la esclavitud, la educación popular, es decir, educación para todos los ciudadanos, el Senado hereditario, la necesidad de unir a Venezuela y Nueva Granada en una sola nación. Todas esas fueron propuestas hechas por el Libertador en 1819 y que cada poder, el poder ejecutivo, legislativo y judicial, desempeñaran sus funciones como debe ser en una república. Eso quedó plasmado en esa Constitución de 1819. No todo fue color de rosa, puesto que los diputados en el Congreso aceptaron algunas propuestas y otras las rechazaron, y pocas de ellas las postergaron para decisiones futuras. Por ejemplo, el Senado hereditario fue rechazado por los diputados. Tampoco fue aceptada la abolición de la esclavitud, puesto que consideraban era un tema muy sensible para todos aquellos que eran propietarios y tenían esclavos como mano de obra. La educación popular no fue rechazada, pero tampoco se legisló en favor de ella. Y el poder moral, el cuarto poder que Bolívar proponía para la República, tampoco fue aceptado por los diputados que estaban reunidos en Angostura en 1819.